menos y menos rápido. Este es un pez que nosotros hemos explotado durante muchos años. Tiene 109 años este individuo y pueden llegan a su edad reproductiva después de 30, 40 años, inclusive pueden vivir mucho más que este tiempo, pero esto no solamente es para las aguas profundas. Cuando pensamos en las aguas profundas, tenemos que pensar en el hecho de que cómo vamos a ser sostenibles si vamos a estar explotando, por ejemplo, peces que son tan viejos, porque un impacto o una explotación puede que cambie la perspectiva o puede que cambie las condiciones seguramente para el resto de la vida que tenemos nosotros y para la vida de otros que vendrán detrás de nosotros. Entonces, los beneficios que sacamos hoy día van a ser perjuicios para las generaciones que vienen después de nosotros. Y además de los valores de conservación, el océano también es muy importante porque nos sirve para el transporte de nuestras mercancías. En Europa, por ejemplo, nosotros estamos pensando poner sistemas eólicos para producir energía. Estamos hablando de sistemas con hélices para aprovechar las corrientes y la potencia que estas corrientes marinas producen para estas parques eólicos. Bueno, como les mostré al principio, ¿se acuerda que había una niña que estaba como levantando la superficie del mar? Cuando miramos por debajo del mar, ¿cuál es el impacto que encontramos? Bueno, este es un trabajo muy importante, un trabajo científico que se hizo en el año 2008. Él lo hizo Ben Hopen y un grupo de colegas y ellos hicieron una especie de clasificación de la categoría de los impactos y los combinaron para saber cómo sería la apariencia del mundo de acuerdo con estos impactos. Hace 40 años vimos ese planeta azul desde lejos, ya se los mostré. Y si decimos, bueno, vamos a impactar toda la parte azul, pues uno hubiera pensado hace 40 años que eso era imposible, pero eso es lo que hemos hecho. Hay unas poquitas partes en el océano que no han sido tocadas. Hay organizaciones como National Geographic que han hecho expediciones para ir a buscar estos lugares a donde aún no ha llegado el hombre. Y voy a hablar de una de estas partes en la segunda parte de mi charla. Este sitio se llama Pitcairn Island. Es uno de los pocos sitios del mundo que aún no ha sido tocado por el hombre. Entonces hay instituciones que están tratando de llegar allá, a estos sitios remotos, para ver cómo es un lugar donde no ha habido un impacto sobre la pesca, por ejemplo. Y aquí en rojo vimos las áreas que han sido fuertemente impactadas. Realmente hay muy poquitos sitios que no tienen los puntos azules. Tal vez uno de los sitios menos explotados han sido la parte de Groenlandia, por ejemplo. Entonces, pues ahí vemos la parte del Ártico y de la Antártica también. ¿Y por qué es esto tan importante? Si nosotros llevamos toda el agua, y esto fue una visualización que se hizo en Google Earth, la mayor parte del agua está en el océano, está en el mar. Y nosotros pues tenemos que pensar en la protección del agua dulce. Estamos pensando en hacer programas de conservación y todo esto, porque estamos ahora empezando a pensar sobre el mar. Cuando nosotros pensamos en el cóctel de todos los impactos que ha recibido el mar, hay una imagen que se muestra una y otra vez en todos los océanos del mar. Primero tenemos la pesca, después tenemos la polución, después aumentamos nuestra capacidad de destrucción con artificios mecánicos y luego llevamos especies nuevas a nuevas áreas, hemos estado explotando nuevas especies, luego creamos el cambio climático y realmente llegamos finalmente a entender que el océano se estaba acidificando. Y todas estas cosas van unidas. Todo esto va de un problema a otro problema, se lleva de un punto a otro y les voy a hablar cómo interactúan estos factores.
pero el mar, bueno, es muy importante en proporcionarnos nuestra comida. Esta es una foto, digamos, una postal que fue tomada hace más de 100 años en un lugar que se llama Aberdeen, en el mercado de pescado de Aberdeen. Ahí estamos, por ejemplo, con el resultado de la pesca de arenques para ese día. Entonces, esto no es una cosa que es grave solamente en cuanto a la alimentación que necesitamos y que previene el océano, sino que también el maltrato que le damos al mar está causando tragedias sociales. Nosotros hemos pasado de una escala pequeña que beneficia a muchas comunidades a una pesca de gran escala que no beneficia a las comunidades. Por ejemplo, este es un pesquero en el Atlántico. Imagínense el reloj de Big Ben en Londres y le añadimos un tercio más a Big Ben. Este sería el largo de este barco. Realmente este es un barco muy grande y pesca en cerca a las costas de Mauritania, o esto es lo que ha pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos una sala de reuniones y cogen en un mes lo que 5.000 pescadores artesanales cogerían en un año, de manera que el problema es muy grande. Y no solamente se trata de estos barcos gigantes que son máquinas de pescar, si uno pudiera ver las luces de los barcos pesqueros por la noche, esto sería lo que veríamos. Estos son barquitos pequeños, son barquitos que están siendo llevados de un lugar al otro, están buscando el lugar donde puedan explotar las mejores oportunidades, por ejemplo, para pescar calamares. Y lo que estamos empezando a ver en una serie de estos barcos pesqueros es lo que yo llamo la pesca automática. Aquí tenemos uno de estos barcos que son máquinas de pescar y esto realmente es no solamente pasa acá, sino en todas partes. Es así como pescan, como hacen su pesca. Ahí ven las luces que se pueden ver por satélite y ven cómo están agarrando a los calamares. Estamos haciendo lo mismo con otro tipo de pescados en el Océano del Sur. Es decir, lo que están haciendo es literalmente aspirando estas criaturas del mar. Es como una aspiradora gigante. Realmente vean cuán capaz es de responder el mar, porque no entiendo cómo con este tipo de pesca el mar no ha llegado a su fin ya. Cuando pensamos en la pesca, y no voy a seguir hablando de pesca todo el tiempo, pero yo quiero estar seguro de hablar sobre esto lo suficiente. Cuando estamos hablando de la pesca, estamos hablando de como las huellas que hemos dejado. Miren, estos son las huellas realmente en diferentes partes del mundo en cuanto al momento pico de la cosecha de pesca. Entonces, en efecto, esto representa el aumento en la tecnología y la ingeniosidad que está desarrollando el ser humano para poder explotar el mar de manera más y más agresiva. Entonces, cuando pensamos sobre la causa de la pesca, tenemos que pensar en cómo hacemos para que la gente oiga este mensaje, tenemos que la gente entienda lo que está pasando. Este es el colapso clásico de lo que pasó en Nueva Zelanda. Aquí hubo un colapso de la pesca, especialmente un cierto tipo de pescados. O sea, ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Enron, que cayó completamente. Fue una compañía donde las acciones cayeron enormemente. Pues ustedes ven que la gráfica es lo mismo en cuanto a lo que está pasando en Newfoundland y lo que está pasando en Enron. Esto es algo que tenemos que hacer resonar en las mentes de las personas. Esta caída de la pesca del bacalao fue una tragedia para la gente local. Bueno, yo les quiero decir que cuando hablamos de pesca vemos que hay un efecto cóctel de lo que está pasando en el entorno marino.
voy a hablar sobre las tres cosas que se están juntando y que conjuntamente con otras cosas tienen un impacto sobre la pesca y han bajado en la calidad del entorno marino y que seguramente van a causar más problemas. Estas tres cosas son el cambio climático, acidificación del agua y el problema de polución en el agua. Cuando nosotros miramos hacia atrás y cuando estudiamos los síntomas de los eventos de extinción que han afectado las especies marinas y han acabado con estas especies, tienen las mismas tres cosas en común: la acidificación, los niveles de oxígeno no aceptables y el cambio climático. Esto ya está pasando de 10 veces más rápido que cuando sucedió la última vez que se extinguió la Tierra. Entonces estamos moviendo el carbono, estamos cambiando el entorno general en que vivimos 3 a 10 veces más rápido que lo que hizo lo que sucedió en otros momentos históricos de la humanidad o de la Tierra. Bueno, aquí tenemos otra foto de la NASA. Aquí tenemos las líneas, las luces de una ciudad. Cuando pensamos en el cambio climático, nosotros estamos realmente rodeados por una capa muy delgada de atmósfera y es allí a donde se está acumulando el CO2. Y no se está acumulando solamente por cosas como los aviones. Si yo les preguntara a ustedes qué es esto, pues esta es la península ibérica. Aquí es la parte de Vizcaya en Francia y allá están las Channel Islands, que es de donde yo vengo. Nosotros no siempre podemos ver todas las emisiones desde los barcos. Esta es una foto que fue tomada hace algún tiempo y ha ido por todo el mundo para tratar de reconocer que no solamente lo que oímos por medio de los medios, sino que hay muchas otras cosas que también están contribuyendo a nuestros problemas y esta imagen las ilustra. Bueno, ahora pensemos en la velocidad a la que están cambiando las cosas. En el eje de abajo tenemos los últimos 20.000 años y aquí en el eje vertical tenemos la concentración partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Ustedes ven cómo ha estado subiendo durante los últimos 20.000 años y luego llegamos aquí a este punto que es la revolución industrial y esto es lo que nosotros llamamos el área de la antropoceno, que es un área pues grave. Miren el aumento. Cada vez que hago esta presentación tengo que aumentar esa línea, o sea que seguramente ya estamos en 3 partes por millón de dióxido de carbono. Pero lo que nos hace entender esto mejor es saber cuál es el nivel de dióxido de carbono cuando cada uno de ustedes nació. Es decir, podemos darnos como un cumpleaños del dióxido de carbono cuando nacimos, cuál era la cantidad que había. Yo estoy aquí a 1/3 de esa línea y yo nací en los 60 y este es el mundo, este es el planeta y esta es la velocidad a la que están cambiando los cosas. Y esto sostiene o aporta el comentario de que cuando vemos otras situaciones que llevaron a la extinción en el pasado, pues todo esto mismo está pasando, pero a una velocidad mucho mayor. ¿Qué es lo que estamos haciendo para manejar esto? Les voy a mostrar unas cosas muy miedosas que han estado saliendo en las últimas semanas acerca de lo que el dióxido de carbono le está haciendo a muchos de los organismos. Bueno, ¿qué está pasando? Nosotros pensamos, por ejemplo, en el aumento de temperaturas y bueno, va a haber una reunión en Doha sobre el cambio climático y no sé, tal vez no sé si vamos a poder regular los aumentos de temperatura hasta 2 grados de temperatura centígrados, 2 grados centígrados de temperatura. Ustedes saben que se está derritiendo el hielo del Ártico, realmente allí se está derritiendo muchísimo el hielo y eso es lo que nosotros llamamos el efecto albedo. Es blanco el hielo, refleja la luz y cuando se derrite
derrite, el agua es más oscura, absorbe más calor, entonces esto empieza a crear una serie de efectos uno tras otro. Ahora los tanqueros de petróleo están pasando por el canal de Suez como 19,000 barcos por año, y ahora estamos viendo que están pasando por el paso del noreste. Todo esto porque haya habido tsunamis en Japón y porque ha habido una serie de problemas en esa dirección, entonces les resulta más rápido pasar por arriba que acortar camino por abajo por todos los problemas climáticos que se están presentando. Esto salió hace apenas una semana. Esta información salió de Doha y esta información aclaró un problema que hemos estado teniendo. Y ese problema es que hay una serie de equipos de investigación que están estudiando el derretimiento del hielo, están uniendo sus informaciones y están estudiándola conjuntamente, y creemos que el derretimiento de las láminas de hielo está subiendo impresionantemente. Es decir, hemos aumentado 11 que se han llegado desde 1992, de manera que esto ha causado 20% de aumento en el nivel del mar. Esto está creciendo cada vez más desde 1992, está creciendo en 5 veces. Y luego vemos que hay algunos aumentos también. Vemos que los niveles del mar están creciendo 60% más rápido de lo que crecían anteriormente. Y además de esto, estamos haciendo otra cosa gravísima. Y esto fue reportado hace poquito. Estamos cambiando las condiciones del clima, la dirección del viento en la Antártica. Nosotros realmente estamos viendo que estamos causando un gran calentamiento en el mar. Entre más oscuro sea el color, mayor será el aumento de la temperatura. Estamos hablando de un calentamiento de 1,000 a 4,000 metros en el Océano del Sur. Este es un entorno muy constante, y aunque estos son cambios pequeños, sí vemos que hay un gran cambio que está teniendo lugar, y no solamente en la superficie donde podemos tal vez hacer eso, pero el cambio se está dando también en las partes profundas del océano. Y estamos haciendo algo más, estamos despertando un monstruo. A medida que se calienta el océano, el agua caliente está bajando más y más, entonces se queda allá abajo, y a medida que esta agua más caliente se baja, se libera metano. Y les voy a leer la traducción. Esto lo hizo un científico ruso y que está en Siberia. Él está diciendo desde hace mucho tiempo que hemos encontrado una serie de fuentes de metano como esta, que solamente tenían unos pocos metros en diámetro. Esta es la primera vez que nosotros hemos encontrado este tipo de fuentes de metano. Vemos una serie de estructuras de filtración que tienen más de 1,000 metros en diámetro. Él dice que no solamente es increíble, sino que esto es algo que debe preocuparnos. Y desde entonces NASA estaba enviando detectives y están estudiando estas fuentes de metano y estas grietas que se están formando para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. O sea que a menos que podamos reversar los problemas creados por el dióxido de carbono y podamos reducir el calentamiento global, este es el camino al desastre que estamos siguiendo. Esto es en Southampton, el Instituto Nacional de Oceanografía. Ahí vemos una serie de fuentes de metanos, y eso produce mucho más efectos que el gas invernadero. Y también pues todo esto está cambiando el clima. Nosotros podemos ver esto sencillamente estudiando las diferentes especies, como por ejemplo el albatros. Han cambiado las velocidades del viento, han aumentado las velocidades del viento, y hasta el momento especies como esta, un ganador,
en el sentido que de todas maneras pueden seguir volando, pero si cambia la dirección del viento, si siguen cambiando las direcciones del viento o si se vuelve más fuerte el vino, si se empieza, digamos, ya a cambiar mucho el viento, estas especies también van a sufrir. Estamos también abriendo la posibilidad de extinción para muchas especies. Hay 3 puntos que pueden afectarnos. Las cosas están pasando más y más rápido. Seguramente ya sabemos lo que nos va a pasar para el año 2050. El rojo es la escala de extinción. El azul es una extinción en el mar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que hay una serie de especies que están tratando de mover su espacio ecológico y muchas veces llegan contra un continente donde ya no hay más océano y se mueren ahí porque no pueden seguir volando. Y lo que es muy preocupante es cuando vemos otros eventos de extinción, realmente ellos tomaron años y años para llegar a esa extinción, pero William Chang, quien es el autor principal y quien está trabajando con especies de peces, está realmente detectando la tasa de extinción en mi tiempo de vida, es decir, que podemos verlo en una sola vida y esto vemos que está aumentando a una velocidad impresionante. La intensidad de la invasión de una especie en lugares donde antes no estaba, a medida que se calienta el océano, la distribución de las especies empezó a cambiar y se abrieron nuevas áreas para que estas especies pudieran habitar en estas áreas. Entonces, en algunas áreas donde vemos más cambio climático, las áreas polares o el Mar del Sur, la predicción de aumento de invasión de especies es una predicción que debe asustarnos porque se está aumentando cada vez más. Bueno, aquí vemos el mar del Levantín, que es la parte este del Mediterráneo. Seguramente 80% de lo que está ahí no debe estar ahí. Estas son cosas que vienen del canal del Suez, que vienen de los cambios climáticos. Realmente el mar del Mediterráneo es uno de los que se está calentando más rápidamente. Realmente allá está aumentando la temperatura impresionantemente y esto que ven ahí son aguamalas. Esa cantidad de punticos son aguamalas. ¿Ustedes creen que esto importa? Bueno, pues compañía de electricidad en Israel, pues sí le importa. Mire lo que está pasando allá en la electrificadora de Israel. Aquí tenemos unas invasiones de ciertas criaturas que se van de un lugar y llegan a otro, como el caso que tenemos acá. De manera que el problema no está solamente en el cambio climático, sino también cómo estamos alterando el oxígeno en el océano. Tenemos áreas muertas en el océano porque no tienen suficiente oxígeno para soportar la vida, son anóxicas. Y si utilizamos el eslogan de la Asociación Americana de Pulmones, si usted no puede respirar, ¿para qué sirve todo lo demás? Entonces, bueno, hemos visto un aumento enorme en zonas muertas. En los 50 habían como 60 y ahora esto ha subido como a más de 500. Lo que es bueno acerca de las zonas muertas es que sabemos qué podemos hacer para revivirlas. Y también hemos estado reduciendo las zonas muertas y esto debido a la relación que se está estableciendo entre el hombre y el mar. Es decir, el hombre está entendiendo que se está afectando el entorno marino y ya estamos entendiendo que todo lo que botamos a los ríos acaba llegando a los mares. Y realmente la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer desde la tierra? Porque lo que hacemos desde la tierra afecta lo que está pasando en el océano. Pero también estamos hablando sobre cómo esa agua anóxica sube, porque obviamente el océano tiene como capas de oxígeno, la superficie está bastante oxigenada y entre más bajamos hay menos oxígeno, pero ahora lo que estamos viendo es que el área de agua buena para especies como el marlin se está disminuyendo.
y creemos que hay un 15% de disminución en las áreas habitables en el océano para criaturas como esta, que son muy valiosas para nuestras vidas. Y la predicción es que vamos a ver este problema creciendo muchísimo para el año 2050 o 2050. Este aumento de dióxido de carbono y de oxigenación del agua. Bueno, ahí tenemos aquí muchos contaminantes con los que tenemos que tener mucho cuidado en diferentes partes del mundo. Hemos estado trabajando para saber cómo podemos limpiar estos contaminantes. Pero sabemos que, por ejemplo, en el caso de los PCBs, pues seguramente hay una serie de instalaciones que están desparramados en una zona grande. En muchos sitios estos contaminantes se están reteniendo dentro de los ecosistemas. Y aún si hemos regulado algunos de estos contaminantes, estamos teniendo otros contaminantes que nos producen cada vez más preocupación. Es decir, estamos muchas veces cambiando un contaminante por otro. Por ejemplo, los sprays de cuerpo que tienen una serie de sustancias artificiales que realmente perturban el entorno marino. Entonces, la próxima vez que usen un desodorante, por favor piensen en el mar, porque podríamos solucionar algunos de los problemas. Tenemos, por ejemplo, de los orificios de ozono. Si sencillamente pensamos en lo que hacemos todos los días y todavía no sabemos suficiente sobre todos estos contaminantes que están saliendo, como por ejemplo los desodorantes por aspersión, los sprays, en otras palabras. Bueno, entonces tenemos que seguir pensando en la acidificación del agua del mar. Cada año el océano está absorbiendo 25% del dióxido de carbono que estamos soltando al aire. Entonces, ustedes saben que cada respiro depende del océano. Realmente el océano nos está protegiendo de todos estos efectos adversos que estamos creando, porque el océano está absorbiendo muchas de estas sustancias tóxicas, pero es que le estamos mandando tantas sustancias tóxicas como el dióxido de carbono, que el pobre océano está realmente teniendo problemas para sobrevivir. Realmente tiene mucho ácido carbónico. Este se separa y luego libera hydroquinone, y esto crea acidez, cambia el pH y también está reduciendo la disponibilidad de carbonato para realmente la construcción de las especies marinas. Ahora les voy a mostrar una animación que fue producida en Alemania, y aquí en este eje tenemos el pH del océano. Y nosotros estamos alterando la parte azul que les mostré en esa otra diapositiva, y que foto que fue tomada hace 40 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo nos va a afectar esto en el futuro? Pues nos va a afectar porque muchas de las cosas que sacamos del océano tienen esqueletos de carbono, y ellos dependen de un pH relativamente constante, que son muy importantes en las diferentes etapas de la reproducción de las especies. Y hay algunos sitios donde el dióxido de carbono realmente sale a la superficie de acuerdo con la temperatura del océano. Esta es la isla de Ischia, el lugar donde queda el Vesubio, por esta región. Aquí hay ventiladores, aquí tenemos el CO2 que está saliendo en burbujas, y cuando uno va alrededor de la isla y a medida que uno se acerca, uno ve los efectos de la acidificación del océano en las especies marinas. Aquí tenemos un limpet, ahí por ejemplo tenemos una concha que se está desarrollando y uno puede meterle el dedo si uno quiere, porque se ha reducido el grosor. Entonces, muchas veces nosotros vemos una serie de pastos que están creciendo
pero también vemos una serie de esqueletos con dióxido de carbono, pero no creen que los pastos marinos van a mejorar sencillamente porque ellos no crean que los pastos marinos van a manejar solamente cuando cambiemos el problema, sino que tenemos que ir mucho más allá y mantener el problema bajo control, porque si no estos pastos van a morir y estos pastos son absolutamente necesarios para la vida marina. Y quiero decirles que toda esta información ha salido recientemente. Este es un terápodo. Ellos pueden volar a lo largo del agua, son lindos. Se llaman las papitas fritas del mar. Y realmente se les pueden parar encima muchas cositas. Y este es un animalito que le ayuda mucho al ecosistema, especialmente en las áreas polares. ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho es estudiar qué es lo que le está pasando a las conchas de estas especies. Es muy difícil explicar la acidificación del océano, cómo sucede y por qué sucede y qué efectos tiene. Esto no es tan fácil de explicar, no es solamente decir, bueno, el océano está cambiando